Muchas gracias por estar con nosotros. Un joven político de 35 años que ya tiene experiencia en la administración pública, que después de el gobierno del economista Correa viajó al exterior para seguir estudiando, ha regresado al país para encarar primero los comentarios positivos o negativos que tiene este gobierno y que tiene el pueblo en relación a la gobernanza anterior. Se dice que usted goza de una muy buena aceptación, otras personas dicen que no, que es muy joven, que le falta experiencia y que no sería el gran animador de esta contienda electoral. Sin embargo, desde el gobierno ecuatoriano se anuncia también que hay una campaña en contra de la revolución ciudadana para no permitir, primero, que haya sido candidato a la vicepresidencia el anterior presidente y luego para que usted inclusive no pueda participar en estos comicios electorales. Bienvenido, economista. Ahora sí, vamos al diálogo. Ya está listo para iniciar la campaña. Bienvenido una vez más. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Acá en Prisma estamos muy contentos de estar aquí, contentos de participar democráticamente. Creo que el pueblo ecuatoriano tiene clarísima la imagen de lo que está sucediendo en el país y apoyará decididamente la participación nuestra en la lid electoral. Estamos animados de que la situación cuente con tanto respaldo popular. Hemos tenido unas señales muy gratas y positivas de respaldo y bueno, ahora estamos viendo cómo se va formalizando el proceso de inscripción. A ver, economista Andrés, usted acaba de decir qué es lo que pasa en el país. Usted debe conocer qué es lo que sucede en el país. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Qué dice la gente? ¿Por qué razón considera que usted debería ir a las urnas y debería ganar? ¿Qué mismo sucede en el Ecuador? Mira, las familias ecuatorianas tienen sendas preocupaciones, ¿no? Están muy preocupadas de la situación económica, de la situación de falta de empleo, de inseguridad y obviamente de la crisis sanitaria. Muchos todavía están llorando a sus muertos, a sus fallecidos y estamos en una situación, creo yo, de desesperanza. El 50% de la población juvenil del Ecuador en edades entre 16 y 24 años no tiene ninguna esperanza en el futuro. Y eso es extremadamente doloroso para quien quiera aspirar a gobernar una sociedad. Así que esa primera tarea que tenemos es devolver la dignidad a las familias ecuatorianas, a que puedan tener algo de dinero en su bolsillo para alimentar a sus hijos, que no tengan que pasar malas noches simplemente sufriendo por no poder cumplir esa obligación con sus familias y evidentemente a partir de ahí generar una recuperación económica que vuelva a dar esperanza sobre el futuro y que vuelva a darnos esa aspiración de futuro que teníamos los ecuatorianos en los 10 años de la década ganada. A ver, ¿por qué razón entonces el Ecuador está en estas condiciones? Si usted dice que hubo una década ganada, de la que fue parte también el actual presidente de la República, que se convirtió, según ustedes también manifiestan, en un traidor, que decían muchos entendidos y politólogos se iba a convertir el actual presidente en el títere del gobierno o del gobernante anterior, pero prefirió cambiar de titiritero y se fue a la derecha. Ahora la derecha es la que maneja los hilos del actual presidente. ¿Es así o no? Absolutamente, yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene claro, ¿no? Cuando les preguntan quién gobierna realmente, gobiernan los banqueros, responden los privilegiados, responden los pactos políticos de la oligarquía nacional y nosotros estamos también conscientes de aquello. Nosotros hemos vivido una traición, sí, pero no solo una traición entre políticos o con un partido, una traición al pueblo ecuatoriano, en donde se ignoró sus aspiraciones de oportunidades, de empleo, de futuro, de prosperidad, y tuvimos un gobierno que básicamente nos sumió en la desesperanza, en la pobreza, en la falta de oportunidades de empleo. En vez de generar empleo, ha despedido a muchísima gente. Tenemos el mayor nivel de desempleo de la historia. El 80% de la población o está en subempleo o desempleo y lamentablemente las expectativas durante este gobierno no son de mejoría. El dinero con el que sí contaba este gobierno fue destinado a la fuga de capitales, es decir, los dólares salieron del Ecuador
en vez de usarse en el país para impulsar la actividad económica doméstica o para que haya circulante, para que haya ventas, para que haya producción, para que haya, en definitiva, actividad económica nacional. Sin embargo, ahí cabe una reflexión. La culpa no es del presidente, la culpa no es del títere, sino de los titiriteros. Entonces, para que vivamos una situación de esta naturaleza, la extrema derecha, donde está el señor Nebot, está donde está el señor Lasso, en fin, ellos son los culpables y no el actual presidente, entonces. Definitivamente aquí hay una serie de fuerzas y poderes fácticos que terminan ejerciendo el poder real en el gobierno, en el Estado. El Estado ahorita ya no defiende a las grandes mayorías, sino a unos pocos privilegiados que están a cargo de las riendas. Tanto así que faltándole 8 meses a este gobierno, quieren privatizar los activos públicos. Quieren dejarnos sin riqueza nacional para que el próximo gobierno no pueda tener esas capacidades de fortaleza económica que le permita salir adelante a nuestro país. Quieren entregarle empresa de telecomunicaciones, la refinería, los campos petroleros, en fin, quieren venderlos a precio de coronavirus en un momento en donde los precios de los activos han colapsado. La economía obviamente está en una situación crítica y es justo ahí cuando quieren vender a sus amigotes. Así que nosotros no creemos en una política de privatización, sino de fortalecimiento de las capacidades para beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero lo que dice el gobierno actual es que esta situación se vive por la irresponsabilidad del gobierno anterior, la gran corrupción, la deuda externa irresponsable, entre otras cosas. ¿Qué mismo sucede? ¿A quién creemos? Si estamos viviendo momentos difíciles y sabíamos que un gobierno de la misma línea del anterior, pues debía continuar una manera similar. Pero vemos que la situación es muy difícil y hoy, más que nunca, nos ponemos a desconfiar de toda la clase política. ¿Quién tiene la razón? ¿Es cierto que el gobierno del economista Correa dejó en la cefalía al país o es este gobierno el que lamentablemente es el culpable directo? Miren, no hay que creer en uno u otro político, hay que creer en las cifras, hay que ver los datos. Y los datos nos demuestran que este gobierno, el del señor Moreno, endeudó al país en 3 años más del doble de lo que endeudó el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Y las cifras están ahí, los datos están ahí para que todos podamos revisar. La situación es realmente compleja y los ecuatorianos ya no aguantan más. Imagínense 4 años más gobernados por los banqueros. Esto sería ya un desastre para la ciudadanía. Así que lo que nosotros proponemos es muchísimo trabajo, literalmente, el trabajo digno universal, oportunidades de trabajo y empleo a partir de la reactivación de la inversión y la obra pública, a partir del impulso a las actividades productivas en el campo, en la ciudad, a partir de un inmenso crecimiento del crédito con tasas de interés más bajas, para que la economía pueda reactivarse y volver a producir, no con pequeñas líneas que solo sirven para unos cuantos privilegiados y que luego saquen esa plata fuera, sino para toda la economía nacional. Afortunadamente, nosotros sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado y ahora vamos a hacer más rápido y mejor ante la crisis humanitaria casi que estamos viviendo. Pero ustedes se van a encontrar, en cambio, con un país casi devastado. Tenemos una deuda internacional realmente enorme. Usted dice, por ejemplo, en lo local, que hay que reactivar absolutamente todo, pero ¿de dónde sacar los dineros? Y hoy mismo ni el SRI puede cobrar los impuestos a quienes tienen la costumbre de no pagar. Si hay gente que evade y hay gente que en cambio se muere, porque lamentablemente la falta de esos recursos de pronto son los principales culpables. ¿De dónde sacar todo aquello que usted ofrece? Mira, no solo es que hay evasión, sino que este gobierno perdonó miles de millones de dólares en impuestos a unos cuantos privilegiados. Nosotros jamás vamos a hacer eso. Jamás vamos a hacer un perdón de impuestos a las familias más ricas. Estamos hablando que la persona más rica del Ecuador recibió un perdón de 43 millones de dólares, por ejemplo. Grandes bancos recibieron perdón de 45 o 50 millones de dólares. ¿Qué sentido tiene eso, perdonar impuestos de las familias más ricas de este país? Nosotros lo que vamos a hacer es cerrar los mecanismos de evasión tributaria
por ejemplo, en el control, se llama control a los precios de transferencia, en donde algunos exportadores venden una caja de banano a $12, pero realmente solo reportan que la venden a 5, y esos $7 no se pagan impuestos y se queda la plata fuera del país. El Ecuador sí tiene recursos, tanto así que en medio de la pandemia, en marzo y abril de este año, cuando teníamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos muriéndose en la calle, el gobierno prepagó $2.000 millones de forma anticipada al exterior en deuda que se vencía en 2022 y 2023. Eso nos demuestra que el país siempre contó con recursos y que lamentablemente se han estado enviando afuera. Nosotros sí sabemos cómo gestionar la política económica al servicio de los ecuatorianos y vamos a poner esos recursos para que las familias ecuatorianas puedan reactivar el consumo, puedan tener algo de alimentos en su mesa cada día, cada noche, y con eso reactivar el resto de la economía. ¿Por qué? Porque la familia sale a comprar a la tienda, sale a comprar al mercado, eso aumenta las ventas y se genera empleo nuevamente. Economista, no se olvide que la misma fórmula que usted acaba de manifestar, pagar la deuda anticipada, acaba de hacer el gobierno ecuatoriano, aparentemente para tener prestigio a nivel internacional y que siga llegando dinero en calidad de deuda. Hoy estamos con una deuda hasta la coronilla, no sabemos qué hacer. Van a llegar $4.000 millones. Se hizo un convenio con los deudores, pero es una deuda que no es que ya nos van a perdonar, sino que nos van a cobrar y que tendremos mayores problemas en lo posterior si usted llega al gobierno. ¿Cómo enfrentará una situación de esta naturaleza? El gobierno de Moreno, cuando dice que ha renegociado la deuda, lo único que hizo es endeudar a los próximos 5 gobiernos. Se comprometió hasta el año 2040. Imagínense lo que es, yo firmando por los siguientes 5 gobiernos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos una formación específica en los temas financieros y económicos. Sabemos cómo gestionar la deuda. Reconocemos que en la renegociación hubo una gran estafa, en donde a los acreedores que compraron los papeles de deuda en 25 centavos se les está pagando 91 centavos. Nosotros vamos a revisar y hacer una auditoría de aquello y vamos a generar nuevamente oportunidades de inversión para nuestro país, pero no mediante simplemente ceder nuestra soberanía o nuestra dignidad o poner los muertos cuando otros se llevan los dólares, sino poner en el centro de la acción a las familias ecuatorianas. En esto ya hemos coordinado previamente con el actual presidente de la Argentina. Vamos a hacer una renegociación conjunta que sea exitosa para los países, para los estados y evidentemente para los ciudadanos ecuatorianos. Ahí tenemos una estrategia, no voy a divulgar todos los detalles, pero sabemos cómo administrar este tema. Pero es que este problema de renegociar la deuda precisamente nos tiene en las condiciones que estamos. Usted acaba de criticar al actual gobierno de que acaba de endeudar para 5 administraciones más. No sucedería lo mismo con la renegociación en compañía del resto de países de América, especialmente que tienen problemas con los diferentes entes internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que impone la toma de medidas que son extremas, que van en prejuicio del pueblo ecuatoriano. Mira, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional. Junto con mi equipo, yo mismo lideré esa reunión y les explicamos que el Fondo Monetario Internacional no puede concebirnos simplemente como una hoja Excel de cuadrar cuentas cuando están millones de familias en juego, cuando están millones de vidas en juego. Nosotros sabemos cómo renegociar esto de la forma más adecuada y eso no implica más endeudamiento. De hecho, lo contrario, implica romper el ciclo de endeudamiento, corrupción y pobreza que nos ha llevado este gobierno para más bien construir capacidades propias de financiamiento interno, de reciclaje de la liquidez que sí tiene nuestro país. Un dato, Gonzalo, tenemos $30.000 millones que unas pocas familias tienen depositadas en el exterior. Y este gobierno no ha hecho nada para que esos recursos puedan ser repatriados, invertidos en el país, generando oportunidades de trabajo y empleo para las familias ecuatorianas y a partir de ahí también generar recaudación de impuestos para alimentar
el erario nacional, las finanzas públicas. Así que bueno, nosotros sí vamos a tomar decisiones en ese sentido y generar un círculo virtuoso de producción, de empleo, de reinversión y nuevamente de generación de oportunidades de trabajo para las familias ecuatorianas. Ahora, lo que sucede es que para una reactivación en el Ecuador necesitamos dinero y de ley habrá que mirar hacia afuera para que nos presten. Mire, lo que sucede es que esos dineros que han salido de gente que ya no quiere tener en el Ecuador, no quiere invertir en el Ecuador, están en la banca internacional. Hay una nota que dice Banca Internacional al servicio de narcos, de terroristas y de mafiosos de la política. Así lo sugiere una nueva investigación periodística que apunta a varios de los bancos más grandes del mundo. Multas y amenazas ni siquiera les detienen. ¿Qué hacer ante una situación de esta naturaleza? Ya no se puede repatriar ese dinero, lamentablemente, y habrá que seguir endeudándose. Mira, claro que se puede repatriar. Hay una serie de mecanismos. No puede ser que los bancos tengan 6.000 millones de dólares del dinero de los ecuatorianos afuera, en Miami, en Suiza, cuando esos dineros tienen que estar al servicio del Ecuador, ¿Pero colocando cómo? crédito, invirtiéndolos dentro del país, ¿Pero mediante cómo? la regulación del Estado, Gonzalo. Hay los mecanismos legales, reglamentarios que se pueden expedir para que ese dinero vuelva al Ecuador. Hay mecanismos para evitar que se siga fugando también a través de las tecnologías de información, del cruce de datos con los países hermanos y los otros gobiernos amigos. Hay los cruces de datos con el sistema bancario para evitar que se siga saliendo este dinero. Y nosotros afortunadamente sabemos cómo hacer esto a nivel de detalle para que ese dinero esté al servicio de las familias ecuatorianas y no de unos cuantos banqueros en el exterior. Eso es lo que tiene que ver a la deuda internacional, cómo hacer creíble su discurso de campaña para que la deuda interna, la deuda social, de igual manera, tenga la esperanza de que sea subsanada de alguna manera también. Usted decía, aquí falta trabajo, aquí falta salud, falta educación, todo aquello. Hay que subsanar para que el pueblo pueda reactivarse. Hoy mismo hasta los niños tienen ya estrés, hasta los niños tienen acciones negativas. ¿Por qué? Porque comienzan a vivir este nuevo sistema o esta nueva realidad que es desesperanzadora. Mire, nuestra prioridad va a estar en la niñez, en la juventud, en la adolescencia ecuatoriana. Nosotros hemos tenido un plan del Ecuador al 2035 en materia educativa, es donde ningún gobierno debería atreverse a recortar fondos públicos y ahora ese va a ser nuestra inmediata prioridad. Pagar toda esa deuda social, maestros sin poder cobrar, jubilados sin poder cobrar sus pensiones, seguro de desempleo que no funciona, proveedores impagos del gobierno, todo eso nosotros vamos a resolver en los primeros días de nuestro gobierno mediante el reciclaje de la liquidez de los recursos que tiene el gobierno ecuatoriano depositadas en Suiza. Independientemente de lo que hablamos antes, esos recursos los vamos a poner nuevamente para pagar la deuda social. Vamos a cubrir estas obligaciones inmediatas con los médicos, con los posgradistas, con los internos, que no se les ha pagado, es más, se les ha reducido su remuneración, su sueldo. Vamos a cubrir esas obligaciones inmediatas porque además es un mecanismo para reactivar la economía interna, para que ese dinero se quede en el Ecuador, sirva como circulante, sirva como dinamizador de la actividad económica nacional. Nosotros tenemos absoluta claridad de cómo proceder. No es una propuesta de campaña, es una propuesta que la hemos venido haciendo desde que dirigí el Observatorio de la Dolarización. Apenas comenzó la pandemia en marzo de este año y yo le voy a decir un dato. Yo sinceramente pensaba que este gobierno, cuando vimos lo peor de la crisis de la pandemia, iba a dejar de lado sus posiciones dogmáticas e ideológicas y finalmente iba a hacer uso de las opciones de financiamiento interno para salvar las vidas de los ecuatorianos. Y sin embargo, hasta ahora no lo han hecho. Han usado los recursos del Banco Central, sí, para pagar a Goldman Sachs, pero no para atender la vida de los ecuatorianos. Eso me ha dolido mucho. Yo pensaba que incluso este gobierno iba a terminar cediendo ante la fuerza de las circunstancias y ahora veo que tiene una posición extremadamente dogmática y lamentablemente tendremos que esperar hasta mayo para que los ecuatorianos puedan recuperar su dignidad.
Economista, el dolor que usted siente es el dolor de los ecuatorianos. Es lógico pensar que nuestro país lamentablemente se encuentra en esta situación, pero para gobernar un país usted no tiene que estar solo. Usted necesita un equipo de gente lo suficientemente capaz para que le ayude, para que le enrumbe, para que no le amuralle, para que le hagan ver la realidad. Y para que no suceda lo que está sucediendo, va a tener un vicepresidente de la República, el señor ingeniero en mención. ¿Cómo hará en este aspecto, por ejemplo, para que la gente se involucre en una administración realmente adecuada? Mire, vamos nosotros a gobernar junto con todo el pueblo ecuatoriano. El apoyo masivo que hemos recibido en este escenario electoral es el reflejo de que representamos a millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos convocado para que se formulen propuestas. Hemos recibido miles de correos electrónicos que ya no alcanzo a revisarlos yo personalmente porque son tantos. La gente está ávida de participar y hemos recibido asimismo un apoyo enorme de las juventudes que están extremadamente preparadas. Recordemos que se formaron cerca de 20,000 ecuatorianos en las mejores universidades del mundo y ahora todo ese talento humano, esos conocimientos, esa preparación académica está también al servicio del Ecuador. Claro que vamos a contar con ellos, claro que vamos a con organizaciones sociales, movimientos sociales, las organizaciones productivas, el tejido social y productivo de nuestro país es tan rico y siempre lleno de propuestas. Y en este caso, con el compañero Carlos Rabascal, le hemos encargado el desarrollo productivo con equidad territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a establecer una serie de obras en todas las provincias del país para generar riqueza, prosperidad a partir del valor agregado, la industrialización, el desarrollo de nuestro campo, la economía popular y solidaria, para que mediante las figuras de asociatividad generen más producción, más productividad y más riqueza para las familias ecuatorianas. Tenemos ya un plan desplegado al respecto. Economista, sus asesores me han pedido que terminemos la entrevista. Nos hemos quedado apenas a la mitad del diálogo. Quizá haya una nueva oportunidad para tocar otros temas, porque no solamente es económico y social, hay otras situaciones urgentes que necesita el país. Quizá tengamos esa oportunidad. Éxito en su actividad y en cualquier momento nos volveremos a encontrar acá en Prisma TV Radio con mucho agrado. Muchísimas gracias. Acá un honor estar en Prisma TV y por supuesto que podemos encontrarnos nuevamente. Nos quedó hablar sobre la vacuna, sobre la política sanitaria, sobre la política de inclusión, de cuidado a nuestros adultos mayores, a nuestra niñez, al desarrollo infantil, en fin, todos nuestros programas de gobierno que tenemos. Cuando tengamos oportunidad de conversar, aspiro que usted disponga de un poco tiempo más, porque usted lo acaba de decir. También yo tengo en mi agenda de consultas todo aquello. Lamentablemente, el tiempo que no nos va a permitir. Muy gentil, economista. Con todo gusto y a las órdenes. Muchas gracias. Prisma Noticias.